Por Lady Quintero, Angie Rangel y Diego Muñoz. Y vamos a estar hablando sobre macroeconomía. Bueno, primera pregunta. ¿Qué son los agregados económicos? Son los valores sintéticos que proporcionan la medición de la actividad económica. Es decir, son más simples, lo que permite a un determinado país conocer su economía. Esto existe lo que es el Producto Interno Bruto, que el Producto Interno Bruto son todos los bienes y servicios finalmente producidos dentro del país durante un periodo determinado, que generalmente es un año o trimestre, que pues solo cuenta lo que se produce dentro de las fronteras de un país sin importar quién lo produce, ya sean nacionales o extranjeros. ¿Para qué sirve esto? Mide el tamaño de la economía, permite comparar el crecimiento de un país a largo tiempo con otros países y es una herramienta clave para tomar decisiones de política en la economía. ¿Cómo se calcula esto? Pues existen tres formas. Todas deben dar el mismo resultado teórico. Existe lo que es el enfoque en el gasto, que el Producto Interno Bruto es igual al consumo, más las inversiones, más los gastos del gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones de, de estas. Entonces, eso es con el enfoque del gasto. En el enfoque del ingreso, que pues es la suma de todos los ingresos generados por los factores de producción utilizados en la economía para producir bienes y servicios, que el Producto Interno Bruto sería igual a W más R más I más B más T menos S, que sería W salarios y sueldos, R rentas de la tierra y intereses, B beneficios o utilidades de las empresas, T impuestos directos como lo que es el IVA, el IEPS y entre otros. Y ese que son los subsidios del gobierno a la producción, que eso se restarían en la fórmula del Producto Interno Bruto, con base pues en lo que es el enfoque del ingreso. En el siguiente es un método que se basa en la idea de lo que se produce para generar un ingreso equivalente para alguien, que sería pues el enfoque de la producción o del valor agregado. Este enfoque mide el valor agregado por cada industria o sector económico, es decir, que el valor de cada etapa de producción aporta a un producto final. La fórmula general pues es que es el Producto Interno Bruto menos el consumo de intermedios, o también sería el valor agregado bruto al producto más impuestos sobre los productos menos los subsidios sobre los productos, donde la producción bruta pues es el valor total de lo producido en una actividad económica. Los consumos intermedios son los comprados a otras empresas y el valor agregado bruto es la producción bruta menos el consumo de intermedios, que pues esto se utiliza mucho más en las cuentas nacionales o por sectores industriales. Están los tipos de Producto Interno Bruto, que pues está el Producto Interno Bruto nominal, que se calcula por los precios del año en curso. Está el Producto Interno Real, que se calcula con precios constantes de una base, lo que permite comparar la producción real sin efecto al alza de precios. Está el Producto Interno Bruto per cápita, PIB, donde el Producto Interno Bruto es dividido entre la población índica o en promedio de cuánto produce cada persona. Producción Nacional Bruto, que es pues la producción nacional bruto, mide el valor de todos los bienes y servicios producidos por los ciudadanos del país dentro o fuera del territorio nacional. Es decir, incluye todo lo que producen los nacionales en el extranjero y excluye todo lo que producen los extranjeros dentro del país. Este sirve para medir el ingreso total generado por los ciudadanos de un país sin importar dónde estén. Es la utilidad para el país con muchos trabajadores migrantes o grandes empresas en el exterior. El ingreso nacional bruto es un conjunto de ingresos generados por los residentes de un país por su participación en el proceso productivo, independientemente de donde se haya generado el ingreso, dentro o fuera del país. Y después de descontar la depreciación del capital, se refleja cuánto gana realmente los factores de la producción nacional, como el trabajo o el capital en sus tierras. Bueno, objetivos de la macroeconomía. Para comenzar, es importante entender que la macroeconomía busca mantener el equilibrio general en un país, garantizando el crecimiento, el empleo y la estabilidad. Entre sus principales objetivos encontramos 6 puntos fundamentales. El primero es el crecimiento económico, que significa que el país produce cada vez más bienes y servicios ajustados por la inflación. Esto es importante porque permite mejorar el nivel de la vida, crecer empleos y reducir la pobreza. El segundo es el empleo, que consiste en que la mayoría de las personas que deseen trabajar pueden hacerlo. En otras palabras, busca evitar el desempleo y garantizar ingresos estables para las familias. El tercero es la estabilidad de los precios, que es mantener una inflación baja y predecible. Esto es clave porque ya que los precios estables permiten planificar mejor y evitan que los ingresos pierdan valor. El cuarto es el equilibrio externo, que se refiere a mantener una relación saludable
entre lo que exportamos y lo que importamos. De esta manera se evitan crisis por falta de divisas, endeudamiento con el exterior. Bueno, el quinto, la distribución equitativa de ingresos que busca reducir la desigualdad y mejorar las oportunidades de todos. Esto favorece una sociedad más justa, más estable y con menos pobreza. Y por último, la sostenibilidad fiscal, que significa mantener unas finanzas públicas sanas. Este último objetivo asegura que el Estado pueda cumplir sus funciones sin poner en riesgo la economía del futuro. Bueno, seguiremos con la tercera pregunta. Aquí se puede ver como el proceso que se realizó y ya les voy a explicar detalladamente qué fue lo que se hizo. Bueno, para resolver esta tercera pregunta, se aplicaron dos fórmulas básicas, la tasa de inflación y la tasa de crecimiento del PIB. Usando valores del apéndice, obtuvimos que la inflación en 1981 fue de 7,39% y en el 2017, en el 2007 de 1,63%. ¿Cómo calculamos esto? Por ejemplo, en 1981 se hizo con 58,1 menos 54,1 dividido entre 54,1, que esto pues nos dio un valor de 7,39% y asimismo pues hicimos con el del 2007. Mientras que el crecimiento del PIB en 1988 fue de menos 1,55% y en 1984 fue de 5,03%. Para las tasas promedio en periodos plurianuales se usa pues la forma geométrica, que fue la que tenemos pues de este lado, em, que es esta fórmula que tenemos aquí. Entonces, con esta fórmula, eh, nosotros utilizamos el IPC, que pasa pues de 100 a 106,09 en 2 años, por lo que pues para calcular la tasa promedio de inflación de 1970, 1980, 2000 y 2007, o la tasa promedio de crecimiento del PIB de 1929 a 2008, pues necesitamos los valores del índice de precios y del PIB en los extremos de cada intervalo, es decir, de XT menos N a IXT. Si pagas esos valores del apéndice, pues yo aplico la fórmula geométrica y te doy pues las tasas promedio numéricas, que fue pues el proceso que se hizo, el que acabé de mostrar. Básicamente fue como esto. Y pues acá decimos como que los resultados muestran que la economía experimentó una inflación moderada en los años analizados, con un crecimiento económico promedio cercano al 3% anual a largo plazo, pues esto refleja una tendencia de estabilidad macroeconómica en el largo plazo, a pesar pues de las fluctuaciones en la producción y los precios en periodos específicos. Seguimos con el punto 4. Cuarta pregunta, ¿cuál sería el efecto de cada uno de los siguientes eventos en la demanda agregada o en la oferta agregada? Eh, Punto A, un fuerte recorte en los impuestos personales y empresariales. Esto aumentaría lo que es la demanda agregada porque pues, los consumidores y las empresas tienen mayores ingresos disponibles para gastar o invertir. Punto B, el acuerdo de reducción de armas que disminuya el gasto de la defensa. En este caso disminuye la demanda agregada ya que se reduce el gasto público total. Punto C, un incremento en la producción potencial. En este caso aumenta lo que es la oferta agregada debido a una mejora de la capacidad productiva de la economía, lo que sería mayor tecnología, capital o productividad laboral. Punto D, un relajamiento en la política monetaria que reduzca las tasas de interés. En este caso lo que aumenta es la demanda agregada porque los créditos se vuelven más accesibles e incentivan el consumo o las inversiones. Efectos sobre la oferta y demanda agregada. Ahora bien, analicemos cómo ciertas medidas pueden afectar la oferta y la demanda agregada dentro de la economía. Primero, si el gobierno reduce los impuestos tanto a las personas como a las empresas, la demanda agregada aumenta porque hay un dinero para gastar o invertir. Esto genera un incremento en la producción y también un ligero aumento en los precios. Segundo, si el gobierno reduce el gasto militar, la demanda agregada disminuye, ya que el gasto total en la economía baja. Como resultado, la producción se reduce y los precios tienden a bajar, lo que puede provocar una recesión.
Tercero, cuando aumenta la producción potencial, la oferta agregada se amplia, lo que permite producir más sin aumentar los precios. Esto representa un crecimiento sano sin inflación. Y por último, si el Banco Central reduce las tasas de interés, los créditos se vuelven más baratos, por lo que la demanda agregada sube. En consecuencia, aumenta la producción y los precios en el corto plazo. En resumen, cada política puede estimular o frenar la economía según cómo afecte la oferta o la demanda agregada. Listo, seguiremos con el punto 6. Bueno, em, en este ejercicio pues analizamos qué tipo de política económica se aplicaría en distintas situaciones para mantener pues, los precios estables en P es igual a 100. Si ocurre un incremento sorpresivo a la en la inversión, pues la demanda agregada pues aumenta y genera presiones inflacionarias. Por eso, se aplicaría una política contractiva subiendo tasas de interés o reduciendo el gasto público para controlar el gasto total. En cambio, si hay un aumento drástico en los precios de los alimentos por la inundación que afecta pues la producción, estamos en un shock de oferta negativo. Como no se puede aumentar la oferta a corto plazo, también se aplica una política contractiva para disminuir la demanda y contener la inflación, aunque eso reduzca pues un poco el PIB. Si se presenta una baja en la productividad, la producción potencial disminuye y pues mantener la misma demanda generaría inflación, por lo que igualmente pues se adopta a una política contractiva para ajustarla al nuevo nivel de producción. Finalmente, pues si ocurre pues una fuerte caída en las exportaciones netas debido pues a una crisis externa, la demanda agregada se reduce y los precios tienden a bajar. Así que pues en este caso se aplicaría una política pues expansiva, bajando tasas o aumentando el gasto público con el fin de estimular la economía y evitar la deflación. Por este lado pues se puede ver cómo los puntos de qué manera se resolvieron y cómo se explica cada uno. Punto 7. En este punto hablamos sobre la política fiscal del gobierno de Reagan en 1981 a 1983. En este punto analizamos cómo la política fiscal puede afectar tanto la demanda agregada como la oferta agregada. Observamos en el caso del gobierno de Reagan, quien en 1981 a 1983 aplicó una política que redujo los impuestos y aumentó el gasto público. Desde el enfoque keynesiano, esto provocó un aumento de la demanda agregada, por lo que los consumidores tuvieron más ingresos disponibles y a las empresas más recursos para invertir. El mayor gasto del Estado también impuso directamente la economía, que desplaza pues desde la curva de la demanda agregada hacia la derecha como un resultado del aumento a la producción. Y este también afecta lo que es el tema del empleo, con un enfoque que generó la posición de inflacionaria sobre la demanda. Por otra parte, desde la escuela del lado de la oferta, los recortes de impuestos también se fortalecieron a la oferta agregada. Al incentivar al trabajo, la inversión y la productividad, esto desplazó la oferta agregada hacia la derecha, elevando la capacidad productiva de un país. En este caso, pues digamos que Reagan tuvo un efecto claro en el crecimiento de la producción, mientras que el impacto a los precios fue incierto. Si la demanda creció más, hubo una inflación. Si la oferta aumentó más, los precios se mantuvieron estables, que en este punto nos muestra cómo una misma política puede influir de manera diferente según el enfoque económico al que se dedique o se analice. Octava pregunta, el paquete económico de Clinton. En 1993, el presidente Bill Clinton aplicó un paquete económico que aumentó los impuestos y redujo el gasto público para disminuir el déficit fiscal de Estados Unidos. En primer lugar, si no hubiera una política monetaria que compensara estas medidas, la demanda agregada se reduciría, ya que las familias tendrían menos dinero para consumir y el gobierno gastaría menos. Como consecuencia, la producción bajaría y también los precios, lo que podría generar una recesión o una deceleración económica. En cambio, si el Banco Central aplica una política monetaria expansiva, bajando las tasas de interés o aumentando la cantidad de dinero, se compensa la caída del gasto. Así el PIB
mantiene estable y los precios no varían demasiado. A largo plazo, este ajuste ayuda a reducir el déficit fiscal, bajar las tasas de interés, aumentar la inversión privada y fortalecer el crecimiento económico del país. En conclusión, aunque al principio fue una medida dura, con el tiempo mejoró la estabilidad fiscal y la confianza económica. Una pregunta, pues Estados Unidos sufrió un fuerte descenso económico a principios de los 80 y considérense los datos sobre el PIB real y el nivel de precios en la tabla, en la siguiente tabla, que se muestra aquí a continuación. Entonces aquí lo que hicimos fue fórmula para calcular la tasa de crecimiento del PIB real de un año. Aquí se puede ver cómo se hizo y en esa tabla pues se pueden ver los resultados que obtuvimos. Unas conclusiones que sacamos de esto fue que pues observamos que en 1982 pues el PIB real disminuyó un 1,94%, a diferencia pues de los demás años donde fue positivo. Y aquí se puede ver en la tabla cómo quedó y a dónde llegamos pues con esta conclusión. A pesar pues de esta contracción, el nivel de precios continuó aumentando, aunque pues un ritmo menor que en 1981, y pues esto sugiere que aunque la demanda cayó, había presiones inflacionarias residuales. Aquí se puede ver como la tabla, que diga la gráfica. La de inflación. Y pues las recesiones pueden ser provocadas intencionalmente como instrumento de control. La recuperación posterior entre 1983 y 1985 pues muestra la efectividad de la estabilización macroeconómica. Entonces, ahora seguiremos con la pregunta de actualidad, la regla fiscal. Bueno, la regla fiscal, hablaremos un poco sobre qué es. La regla fiscal es una herramienta que busca mantener el equilibrio y la responsabilidad de las finanzas del Estado. En términos sencillos, pues establece límites al gasto público y al nivel de endeudamiento que puede tener el gobierno nacional. Su propósito principal es asegurar que el país no gaste más de lo que puede financiar de manera sostenible y pues evitando así una crisis fiscal o aumentos excesivos de la deuda. Además, pues esta regla también contribuye a mantener la estabilidad macroeconómica y la confianza de los inversionistas, garantizando que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y que la economía se mantenga sólida tanto en el mediano como en el largo plazo. Bueno, elementos de la regla fiscal. Los elementos de la regla fiscal, como primero tenemos lo que es la estabilidad financiera pública, que asegura que las finanzas del gobierno sean viables a un largo plazo, preveniendo pues la deuda excesiva del país. Como segunda regla fiscal tenemos lo que es las restricciones para el déficit fiscal, que establece un límite de déficit fiscal como el porcentaje del Producto Interno Bruto para evitar que el gobierno gaste más de lo que ingresa en el país. Como tercera regla fiscal tenemos lo que es el ciclo económico, la cual es una norma procíclica que limita el déficit en tiempos de expansión económica y que permite pues una flexibilidad en épocas de crisis. Como cuarta norma fiscal tenemos lo que es un consejo fiscal, un organismo autónomo que supervisa el cumplimiento de estas normas fiscales y que asesora al gobierno sobre las políticas económicas. Como quinta regla tenemos lo que es la transparencia y rendición de cuentas, que pues el gobierno debe informar regularmente sobre la situación fiscal y garantizar la transparencia en la gestión de las finanzas de esta misma. ¿Por qué es importante la regla fiscal? La regla fiscal es importante porque ayuda a mantener el equilibrio entre lo que el gobierno gasta y lo que gana. Además, promueve la disciplina en el manejo del dinero público, fortalece la confianza en las inversionistas y protege las generaciones futuras de heredar deudas. En resumen, la regla fiscal garantiza orden, transparencia y responsabilidad en las finanzas del país. ¿Cómo se controla el cumplimiento de la regla fiscal? Para esto pues tenemos varios mecanismos que garantizan que el gobierno cumpla con la regla fiscal o que pues mantenga las finanzas públicas de una forma responsable. Dentro de esto actúa lo que es el Ministerio de Hacienda, el marco fiscal
y lo que es el Consejo Fiscal Autónomo. También pues se ejerce control sobre el Congreso de la República, que pues revisa y aprueba el presupuesto que se puede gestionar al gobierno para los incumplimientos de estos mismos. En este caso, pues lo que hacemos es mantener unas finanzas públicas responsables, donde el Ministerio de Hacienda realiza el seguimiento principal, presentando cada año el marco fiscal de mediano plazo, donde se fijan las metas del déficit, deuda y gasto. Luego, el Consejo Fiscal, que es un organismo independiente que evalúa la sostenibilidad fiscal y emite las recomendaciones técnicas al gobierno, promoviendo la transparencia, aunque en este caso pues no se pueden sancionar. Eh, Además de que, como ya lo había mencionado anteriormente, el Congreso de la República revisa y aprueba los presupuestos. Lo que intentamos es cuestionar al gobierno si hay incumplimientos que sobrepasen el déficit del Producto Interno Bruto. Y en este caso, pues también lo que hace es que la divulgación pública y la transparencia permitan que la ciudadanía estén vigilando el manejo fiscal del país. Como tal, pues el control de la regla fiscal se logra mediante la coordinación entre instituciones técnicas, políticas y participación pública. ¿Qué pasa si no se cumple la regla fiscal? Si no se cumple la regla fiscal, el gobierno toma medidas correctivas como reducir gastos o aumentar impuestos para recuperar el equilibrio. Sin embargo, en casos de emergencia o crisis puede haber flexibilidad temporal, pero luego debe volver a la normalidad fiscal. Si el incumplimiento continúa, se pierde la confianza de los inversionistas, sube el costo de la demanda y se afecta la estabilidad económica del país. En conclusión, no puede cumplir la regla fiscal, trae consecuencias negativas para toda la economía. Muchas gracias. Bueno, ahora hablaremos sobre las conclusiones que nos dejan pues este taller. Em, La macroeconomía busca mantener el equilibrio general de la economía a través de varios objetivos fundamentales: lograr un crecimiento económico sostenido, mantener el pleno empleo, asegurar la estabilidad de precios, conservar un equilibrio externo y promover una distribución equitativa del ingreso. Con sostenibilidad fiscal y ambiental, para alcanzar estos fines y las políticas fiscales y monetarias desempeñan un papel esencial, pues permiten regular la demanda y la producción frente a distintos escenarios económicos. Por ejemplo, cuando se aplican medidas con aumentos de impuestos o recortes del gasto, la demanda agregada puede disminuir y afectar la producción, mientras que una política monetaria expansiva puede compensar esos efectos y mantener la estabilidad. Asimismo, pues ante choques externos o variaciones en la inversión, en la productividad o en las exportaciones, las decisiones de política económica, ya sean contractivas o expansivas, pues buscan mantener el equilibrio entre crecimiento y control de precios, y la regla fiscal en Colombia pues cumple una función clave al limitar pues el gasto público y el endeudamiento del gobierno nacional. Asimismo, pues se garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica a largo plazo. En conjunto, pues de todos estos mecanismos, pues nos permiten entender que la economía funcione de una manera ordenada, responsable y orientada pues al bienestar social. Muchas gracias.